Listo. Entonces, bueno, estamos en nuestro quinto encuentro presencial, muchachos. En este encuentro vamos a aclarar dudas sobre el modelo con estado. Ya pasamos por el modelo declarativo, por el modelo concurrente declarativo, donde cogimos el declarativo y le añadimos hilos y disparadores por necesidad. Y ahora vamos a coger el declarativo, o sea, el no concurrente, sino el declarativo sin concurrencia, le vamos a añadir estado. Si cogiéramos el de concurrencia, le añadiéramos estado, estaríamos en otro que se llama el módulo de concurrencia con estado. Creo que es el capítulo 5 del libro, no sé. Pero ese no lo vemos acá. Acá vemos es declarativo con estado, o sea, secuencial con estado sin concurrencia. La concurrencia con el estado requiere un poco de conceptos de programación muy, ¿cómo les diría yo? Muy aburridos para el programador. Y entonces, como hay una concurrencia por paso de mensajes luego que resuelve el problema que tenía la concurrencia declarativa, en este curso preferimos dedicarnos a esa que a la otra. Bien, pero por ahora vamos a estar en modelo declarativo con estado. Entonces, ¿qué es lo nuevo en el con estado, muchachos? Si alguno me quiere hablar o decir, sin pena. Existen dos tipos de estado, estados externos, estados internos, y que se hace el uso de celdas. Ese es el nuevo concepto, sí, señor José, el uso de celdas. Eso es lo nuevo. O sea, en el modelo declarativo no es que no hubiera estado, sino que el estado se llamaba un estado implícito. Y de hecho nosotros, por ejemplo, acuérdense que hacíamos iteraciones y las iteraciones las hacíamos en el modelo declarativo y allí no había estado explícito como es en este. El estado explícito ya es un concepto nuevo, ese es el concepto nuevo, y se implementa en el modelo por medio de celdas. ¿Qué dudas tienen al respecto, muchachos? Me pueden levantar la mano y yo voy dando la palabra. A ver, José la bajó. Kevin. Sí, profe. Pues específicamente yo quería profundizar o bueno, explicar un poquito más acerca de que una celda tiene dos variables, es una relación entre dos variables declarativas. Entonces, quisiera saber cómo funciona más esto con el almacén de variables. Ok. Ok. Eso. Entonces, el nuevo concepto es el de celda. ¿Qué es una celda? Aquí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Y puedes bajar la mano, Kevin, o la vuelve a levantar cuando quiera, pero es que si yo la veo levantada, vuelvo y le doy la mano. Eso, gracias. Entonces, ¿qué es una celda? Entonces, se creó un nuevo almacén, este que está aquí, se llama el almacén de celdas. Voy a ponerlo más grandecito, a ver. Listo, un almacén de celdas. Y ese almacén de celdas, ay, ¿qué se me hizo? Y ese almacén de celdas, ¿qué es una celda? Entonces una celda es una parejita. Entonces una celda es una pareja de dos cosas. Una, como una identidad de la celda. Este de aquí, la identidad de la celda. Que la identidad va a ser algo, un nombre que va a asignar la implementación y que nosotros no vamos a tener acceso nunca a esos nombres, ¿no? O sea, no es que sea un string, es algo que nosotros no tenemos acceso, es algo indescifrable para nosotros, pero está ahí. Y lo otro que tiene una celda es una variable declarativa. Las variables declarativas sí están en el almacén declarativo. Entonces, lo que está aquí es la variable declarativa y en el almacén declarativo podrán estar variables con valor o como en esta celda está asociada a una variable declarativa que se llama z, que tiene variables. Ah, bueno, z también tiene un valor, pero igual podrían estar asociadas a variables sin valor, a variables declarativas. Entonces, una celda es una pareja que tiene un identificador único que es como el nombre de la celda y una variable
declarativa, un identificador de variable declarativa del almacén declarativo. ¿Qué operaciones hay sobre las celdas? Entonces, sobre las celdas hay dos operaciones. Bueno, aquí estoy mostrando las tres cosas nuevas del modelo declarativo. El new name es porque los nombres de las celdas van a crearse con esos new name, con esas cosas. New cell, que es la manera de crear celdas. Y exchange, que es en principio la única operación de celdas. Después vamos a ver que realmente las operaciones de celdas típicas, que son conocer el contenido de una celda o asignar el contenido de una celda, todas se implementan con el exchange. Pero típicamente en la vida real uno va a trabajar es con el contenido de una celda, que va a ser x igual a @c, que va a ligar el contenido de una celda, o a una celda cambiarle su contenido por otro, y es colocar a x como el contenido nuevo de la celda c. Esas son las operaciones sobre celdas. Pero realmente solo hay dos nuevas declaraciones en el lenguaje núcleo, que son esta y esta, ¿cierto? Y esas otras dos son azúcar sintáctico. Bien, ahora, pero lo que me preguntó Kevin, bien interesante, es qué es una celda y qué relación tiene con el almacén declarativo. Entonces, desde el punto de vista de la máquina virtual, hay un nuevo almacén, que es el almacén el almacén mutable, o el almacén mutable o el almacén de celdas. Y eso significa que semánticamente, cuando aparece la instrucción nueva celda, entonces va a pasar algo en la máquina virtual, en la máquina abstracta. En la máquina abstracta, acuérdense que había una pila, como estamos en el modelo declarativo más estado sin concurrencia, ya no es una multipila, sino una pila solamente, un almacén declarativo, y ahora hay un almacén mutable. Entonces, cuando aparece la instrucción newsLXY y se ejecuta, ¿qué va a pasar? Se va a crear un nuevo nombre de celda, o sea, el que les decía que es el identificador de la celda. Se va a ligar, bueno, como la declaración, como esta declaración dice nueva celda XY, quiere decir que Y va a ser el nuevo, va a ser el identificador donde va a quedar la celda, y X va a ser el contenido de la celda. Uno a veces puede usar esto, venga, les muestro esa declaración que hay ahí. Es equivalente a escribir Y, digamos, igual a new cell de X. ¿Sí? O sea, acuérdense que tenemos la notación procedimental, new cell con dos argumentos, o la notación funcional que dice Y igual a new cell de X. Entonces, por eso el segundo de aquí es el segundo de aquí, el segundo elemento de aquí es este segundo es la variable declarativa, y este primero es una variable declarativa también, pero este va a ser el que va a almacenar la celda, la identidad de la celda, y este va a ser donde va a quedar el contenido de la celda. Entonces, ¿qué hay en la almacén mutable? En el almacén mutable hay una parejita que dice la identidad de la celda y que dice quién es la variable declarativa que está guardada en esa celda. O sea, dónde se encuentra el contenido asociado a esta celda. Esa es la semántica de crear una nueva celda. Kevin, levantó la mano, dime. Profe, ahí está mi duda exactamente. Cuando yo hago el cambio, digamos, yo cambio el contenido de la celda, pongamos como ejemplo que sea el número 0 y lo cambio al 5, se crea un nuevo, o Sí, sea, ese valor, sí, o sea, él le está haciendo referencia, ¿cierto? Pero se crea uno nuevo en el identificador. espérese, sí, espérese. Tranquilo, esta es la semántica de new cell. En new cell no hay posibilidad de cambiarle el valor a nadie. En new cell lo único que uno puede hacer es crear una nueva celda, que significa darle un nombre, un identificador a esa celda ya, ligar
ligar la variable declarativa y, que debe estar sin ligar con el nuevo nombre de la celda, porque si estuviera ligada a algo, eso va a fallar. Y si la ligadura tiene éxito, o sea, la variable y efectivamente estaba sin ligar, entonces crea una nueva pareja en el almacén mutable que dice la variable declarativa y está asociada con la variable declarativa x. La variable declarativa y, que tiene una celda, que es la identidad de una celda, está asociada con la variable declarativa x, que tiene un valor. Hasta ahora no le hemos podido cambiar el valor a nadie porque apenas estamos creando una celda. Ya vamos para allá. Tranquilo, dejemos el afán, ya vamos para allá. Pero un segundo, yo les muestro una cosa aquí atrás. Eso me parece muy importante. Miren aquí atrás en este dibujo que aquí estaba la variable b, el declarativo, cuyo valor es C2, y C2 es el identificador de esta, es ese nombre de esa celda. Entonces, aquí en el almacén declarativo están las celdas, realmente la celda se llama B, y su identificador en el almacén mutable es C2. Y esa celda tiene como contenido la variable declarativa Z, que en el almacén tiene ahorita este registro. Entonces, para decirles que tanto los identificadores de las celdas como los contenidos de las celdas están guardados aquí en el almacén declarativo. El identificador de la celda tiene que estar asociado a alguna variable declarativa que es la que, digamos, es el identificador que es el identificador de variable que contiene, que referencia a la celda, y el identificador de variable del contenido de la celda. O sea, hay dos cosas. El identificador de variable que tiene la identidad de la celda y el identificador de variable que tiene el contenido de la celda. Y aquí uno guarda las parejitas para saber cuál identificador de variable está asociado con cuál identificador de celda está asociado con cuál variable declarativa. Vuelvo allí a donde estaba. Aquí. Entonces, crear una celda es y tiene que ser una variable sin ligar para que yo pueda ligarla con un nuevo nombre de celda y poner en el almacén mutable el nombre de la celda asociado con el identificador de variable que me pusieron aquí que va a contener, que va a tener el contenido de la celda. Hasta ahí solamente new cell, se crean celdas. Ahora viene la otra operación que se llama exchange y luego vemos cómo se hace exchange y luego vemos cómo la asignación o el contenido se hacen con exchange. Entonces, exchange es una operación que recibe... ¿Ya me puedo comer uno de esos? Juancho, estoy en clase. Es una operación que recibe tres elementos. Esta X, que es que debe ser una celda. Este Y, que debe ser una variable en la que va a quedar el viejo contenido de la celda, y este Z, que es la variable donde va a quedar el nuevo contenido de la celda. Vamos a verlo aquí. Entonces, el exchange coge entonces dice, necesito coger X y mirar que X esté determinada y que X esté ligada a una celda. Si no está ligada al nombre de una celda, entonces esta operación no se puede ejecutar. O sea, esta operación es para celdas. Entonces, el primer elemento debe ser una celda. Ahora, si el primer elemento contiene efectivamente la identidad de una celda que está en la memoria mutable asociada con este W, entonces este exchange lo que dice es que vamos a actualizar el contenido de esa celda. Ya no va a ser W, sino que va a ser Z. Entonces, ¿qué hago? En el almacén mutable digo que X ya no está asociada a W como estaba antes, sino que ahora va a estar asociada a Z. Eso lo guardo en el almacén mutable. Y en Y, que es el otro parámetro de esta operación, ligo Y y el W, o sea, el viejo, en sigma, en el almacén mutable. ¿Para qué ligo de Y con W en el almacén mutable? Guardo ese valor viejo porque lo voy a necesitar para cuando vaya a hacer los accesos o cuando vaya, ya van a ver para qué. Pero digamos, esa es la semántica de la operación. O sea que una operación de exchange
una operación de exchange, coge una celda que tenía un valor cualquiera, guarda el valor que tenía, lo asocia con y cambia su valor de celda a asociarlo con Z. O sea, lo que cambia no es la identidad de la celda, lo que cambia es cuál es la variable declarativa que contiene el valor asociado a esa celda. ¿Vamos hasta ahí, Kevin? ¿Qué le pasó a Kevin? ¿Se salió? Ay, Kevin se salió. ¿Qué le habrá pasado a Kevin? Bueno, no, esto está quedando grabado. Ahora, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que está? ¿Cómo se... cómo se... voy a ponerlo aquí. ¿Dónde es que está? ¿Cómo se... ¿dónde es que está? ¿Cómo se... Profe, ¿Quién llegó? ¿Kevin? a Kevin se le cayó el internet. A Qué Kevin se vaina, le cayó el internet, entonces qué se le vaina. cayó el internet a Kevin. ¿Quién me está hablando? ¿Carlos? Carlos, sí, No. no que me escribió Kevin que le ha caído el internet, entonces por eso desconectó. Bueno, entonces, bueno, afortunadamente va a quedar grabado por si acaso para la pregunta de él. Entonces, dijimos que X igual al contenido desde, o sea, asignale X un azúcar sintáctico. ¿Alguno de ustedes recuerda dónde está el azúcar sintáctico? ¿Dónde está? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, pues lo traduzco yo aquí, yo me acuerdo. Entonces, voy a dar una anotación aquí. Texto. X, asigne desde, resulta que eso es algo así como esto. Exchange. Eso realmente es una manera de escribir esto. Exchange C. No importa qué le pongo aquí. Y aquí pongo X. Entonces, si yo ejecuto esta operación, ¿qué pasaría? Según lo que acabo de decir. ¿Qué pasaría? Que él coge la celda C y le cambia el valor que tenía por X. Pero X es el mismo valor que tenía. Luego, realmente... no. Entonces, no, entonces aquí lo que va es una X. Entonces, eso. Exchange CXX. Eso. Entonces, en X queda el valor viejo que tenía y vuelve y se lo pone. O sea que realmente X igual a @C no cambia el valor de la celda. Lo que hace es extraer en X cuál era el valor de la celda. ¿Listo? Y luego viene la otra, que es C asignele X. C asignele X es que tengo la celda C y le quiero poner el valor de X. Entonces, ese sí lo que dice es cojo la celda C y le pongo el valor de X. Entonces, ¿qué hace este exchange? Dice, coge la celda C y en el almacén mutable cambia lo que tuviera C con X. Y lo que había ya lo deja aquí, pero como aquí en C asigna la X no hay ningún otro valor, entonces aquí no puedo poner nada. Y simplemente ese valor se queda perdido por ahí en alguna parte que se inventó este exchange, pero no va a quedar recuperable por nadie, ni por el programador, ni por nadie. Luego tendrá que venir el recuperador de basura, el recolector de basura, a recoger basura de variables que ya no son alcanzables por nadie. Esa es la semántica del C asignele X. Allá llegó Kevin. Y esta es la semántica de X igual a el contenido de C. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la memoria? Aquí hacemos un dibujito aquí. Muestra si soy capaz de hacer un dibujito. Primero vamos a hacer un círculo de eso. Esa sería la memoria mutable. Ahí.
Y vamos a hacer otra que sería la memoria, digamos, esta sería la declarativa y esta sería la mutable. Entonces, en la mutable, digamos que tenemos una celda, con un nombrecito de 1 y que tenía asociada una variable declarativa, tenemos la x. Y que aquí entonces en el almacén mutable decía que x estaba asociado con 5. ¿Listo? Y ahora alguien me dice, no, vamos a poner otra aquí, bueno, una que se llama y, digamos que tiene asociada una variable declarativa que tiene el 3. Y hay una celda, la celda C, que tiene asociada, que es la que tiene guardado el C1. ¿Listo? Entonces, alguien dice en el programa, asígnele ¿qué? Ya, asígnele Y. A ver, puedo decir 8, pero digamos, asígnele Y. Entonces, ¿qué hace un asígnele Y? Dice, intercambie la celda C con Y. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir aquí. No sé si soy capaz de llegar ahí. Ahí. Aquí. No sé cómo editar. Bueno, va a cambiar seleccionar. Entonces va a cambiar, no, va a cambiar eso, por una Y, porque ahora C está con Y. Y eso es lo que va a suceder. Entonces, si ahora alguien me dice, después de esto, me dicen, digamos, voy a poner aquí hay una variable W. W. No. Esto está por fuera de la anotación. Texto. Que alguien me dice W, que W estaba ahí y no tenía asociado nada, estaba sin ligar. Y ahora alguien hace una operación que es W igual al contenido de C. Entonces, ¿cómo se ejecuta ese W igual al contenido de C? Con un exchange CXX. ¿Qué hace eso? Aquí X es W, ¿cierto? Entonces, un exchange CWW. Entonces, ¿qué hace el exchange? El exchange coge y en W pone lo que había antes en C. ¿Qué había en C? Una Y. Entonces W lo liga con Y. O sea, a W quedó ligado con este 3 que hay aquí. Más o menos, Kevin. Sí, profe, perfecto. Tal vez era el azúcar sintáctico que como no es tan transparente lo que hace, lo confundía uno en el proceso. Pero sí, todo quedó muy claro, profe. Gracias. Bien. ¿Alguien que quiera hacer otra pregunta? ¿Nadie? Anímense, muchachos. Recuerden que ahorita viene el quiz. Profe, yo tengo una Santiago. pregunta. No, espere. Levanta la mano, David, cuando quiera hacer la pregunta. Santiago la había ¿Eso cómo levantado. se levanta, profe? Abajo hay un... Ah, ya. Pero entonces Santiago me la había levantado. Le doy la palabra a Santiago Romero y luego te la doy a ti, ¿bueno? Dale, Santiago. Pero yo tenía una duda con respecto a la última diapositiva de la introducción al modelo, que habla sobre como los cuidados con el estado explícito.
sobre lo del invariante y eso. Ok, voy Más para que todo acá. como el invariante antes lo relacionado con lo de el modelo, o sea, cuando se hacen iteraciones en el declarativo. Tú me dices que en la ya voy para allá. Sí, en la última. En la última, esta es la última, ¿no? Sí, y donde dice cuidados a tener con el estado explícito. Ah, bueno, entonces ya voy para allá. Espérate, borro esta cosa que me... Listo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Sobre bien como que es invariante y eso de efectos de borde, porque como lo de invariante lo tenían en cuenta más cuando se hacen iteraciones y eso. Ah, bueno, igual. Entonces, voy. Bueno, primero, cuando, cuando uno diseña, a ver, cuando uno diseña sistemas con estado, entonces empiezan a pasar cosas, eh, pueden pasar cosas como que una variable cambie su valor durante el proceso, ¿cierto? A ver, tenía el 5, luego tiene el 6, luego tiene el 8 y al final terminó con no sé qué valor. Luego, a veces lo que describe la propiedad de una variable ya no es su valor, sino lo que describe la propiedad de una variable es su papel o su rol. Y su rol se describe como un invariante, por decir algo. X siempre tiene la suma de los elementos que han entrado en una lista. Entonces, a X le puede ir cambiando su estado, pero invariante es que siempre tiene la suma de los elementos que han entrado en una lista. O sea, una condición invariante es algo que no importa en qué momento yo lo mire, siempre se cumple. Eso es lo mismo que pasaba con las iteraciones. Cuando uno hace iteraciones, había una condición que se conservaba invariante cada que uno hace la iteración. Porque en las iteraciones finalmente es cambiar de un estado a otro, a otro, a otro, hasta que llega a un estado final. Luego, el estado explícito también va a servir para hacer iteraciones. Solo que ahora mi estado va a estar guardado en una celda y mi celda no va a desperdiciar espacio. Digamos, la gran diferencia entre el estado explícito y el estado implícito es que cuando yo hago una iteración, en el estado implícito, cada nuevo valor en la iteración, cada nuevo ciclo de iteración, se hace en una variable nueva con un valor nuevo que es el del estado nuevo. Con el estado explícito, cada ciclo, cada nueva iteración, cambio el valor que ya había antes en la variable, porque como ahora los puedo cambiar, entonces voy cambiando y voy cambiando y voy cambiando y no necesito sino ese espacio para guardar las cosas. En el declarativo necesitaba una variable nueva por cada estado nuevo y entonces al final si había pasado por 200 estados, había creado 200 variables nuevas. Aquí yo puedo pasar por 200 estados y el tener solamente una variable que es una celda. Pero siempre que uno quiere describir propiedades de las variables con estado, lo mejor es describirla con propiedades invariantes, porque como su valor puede estar cambiando, lo que determina su rol o su papel es la propiedad invariante, no el valor que tenga. En el modelo declarativo, lo que determina su rol o su papel es el valor que tengan, porque no pueden tener sino un valor. Esa es como la anotación que hay allí de cuidados a tener con el estado explícito. No sé, ¿no? Perfecto, sí. Bien, David Vivas, Aló, hola, profe. dale, dale. ¿Cómo debajo la...? Ah, ya. Ok. Profesor, ¿le puedo compartir pantalla? Sí, creo que sí. ¿Qué tengo que hacer yo? No, es que... Allá donde dice compartir, Dejar de allá donde dice compartir. compartir, ¿puedes compartir o tengo que habilitarte? Bueno, pues voy a intentar compartir. No, me dice que no puedo porque está participando alguien más. Ah, yo. Entonces yo ya dejo de compartir. Ahora comparte tú. Listo. Listo. ¿Le pueden ver? Sí, sí, muy bien.
Vale, listo. Entonces yo tengo una duda y es respecto al ejercicio que usted hizo bueno, en los videos, el de calcular la clausura transitiva de un grafo. Ajá. Usted cuando lo hace ya con estado, usted lo hace con una matriz, ¿cierto? Sí, sí. Usted prácticamente define el grafo como una matriz de booleana y ahí sobre eso opera para propagar, digamos, las conexiones y llegar Eh, a la clausura. así es, así es. Listo. Entonces, yo la duda que tengo es a la hora de acceder a esos valores y modificarlos como, pues, como arreglos que son. Es decir, en principio tengo entendido que para crear la matriz, yo lo que puedo hacer es simplemente, perdón, Un arreglo de arreglos. exacto. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer esto. Puedo coger y decir GM, digamos que esto es grafo arreglo, digamos, y esto es grafo matriz. Bueno, Sí, 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 entonces sí. en principio yo lo que hago es que grafo arreglo, pues es básicamente, digamos que mi grafo, pues digo que mi matriz tiene una longitud 4, un lado 4. Entonces yo creo, ¿vale? Mi grafo arreglo, ¿vale? De 1 hasta 4, ¿ok? Y Sí, inicializado con false. Es sí, decir, que cada elemento sea un false. Y sí. luego en mi matriz hago lo mismo, de 1 hasta n, es una matriz cuadrada, pero en vez del false, aquí va un arreglo en cada una de las... Sí, tú quieres que vaya un arreglo en cada una de las filas, en cada una de las... Exacto, para que sea una matriz. Pero, Sí. pero ahí como lo estás haciendo, como lo estoy viendo, va el mismo arreglo en cada una de ellas. Ah, ok, vale, entonces hagámoslo así, a ver. Necesitarías crear, Ok, ya entendí. Vale, exacto, ahora sí va un arreglo diferente. Eh, listo. Entonces, la duda que yo tenía era que yo estaba tratando de... sí, afectabas a eh, uno y afectabas a todos al tiempo. exacto, y acabo de caer entonces en cuenta por qué. Yo Exacto. tan chistoso. O sea, en principio, si yo hago, por ejemplo, el browse No, no estoy seguro de... que lo que solucionaste sea la solución porque finalmente ahí creó un arreglo y ese es el mismo arreglo para todos. Yo creo que tendrías que hacer un for i igual 1 hasta n, eh, eh, creando gm.i igual un nuevo arreglo. Entonces haces n nuevos arreglos. Porque es que ahí Ah, creaste un solo ya. nuevo arreglo. Entonces, como es el Sí, es mismo que lo... arreglo, cuando cambies a uno, va a cambiar el mismo valor a todas las columnas. Ok, sí, es que eso es lo que me estaba ocurriendo, porque de hecho, pues usted lo hace así en el video, en el que usted ya nos explica la diferencia entre ambos paradigmas Yo lo hago para como, este ejercicio particular, lo hace así, crea digamos, la matriz así y empieza a modificar elemento por elemento así tal cual, como esas dos líneas de código que tengo así subrayadas. Entonces, por pero eso fue que me dio por hacerlo así. espere, miramos el código y mire, miramos el código. Voy a compartir el código y miramos cómo es que yo lo hice para que no haya dudas. Bueno, Y si quiere, venga, le pongo modelos. eh, y está muy juicioso. Oiga. ta, ta, ta. No, pues yo, digamos, yo aquí voy a tener el punto Z de eso. Ah, vale, listo. Sí, 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 mejor aún. Porque si no vamos a ver es el video y mientras llegamos al sitio del video donde está eso, Sí, esa es la otra. entonces yo lo voy buscando aquí. Pues aquí está, de hecho. Muestra. Eh, Solo que pasa rapidito por ahí, entonces... mire, aquí está. Sí. Y luego sí pasas a editar cada elemento por individual. Bueno, pero entonces fíjese que ahí sí yo sí creo, o sea, ahí yo creé un arreglo de una matriz de 1 a 6, un arreglo de 1 a 6. Sí, pero, o sea, inicialicé cada uno con el mismo arreglo. No, entonces, habría que ver si con esta manera de hacerlo sí funcionó, sí funciona, o sea, es que es como si hiciera un for y creara un nuevo arreglo cada vez.
No, sí tiene razón, toca hacerlo como usted me acaba de decir ahorita, pues en esta conversación, porque mire que sí, coge y modifica toda la fila, la deja hecha true. Entonces, a pesar de que lo que lo hice así, toca hacerlo con un for, no Sí, hay yo de creo. otra. Yo creo. Lo que pasa es que no sé entonces por qué el otro me funciona. A lo mejor otra versión de OZ, no sé. No, no, no. Pero bueno, conceptualmente lo que está sucediendo es que está creando un arreglo y lo está poniendo en el mismo arreglo en todas partes. Entonces, Ujú. como GA o ese arreglo tiene un solo identificador, cada que usted acceda a él y le cambia algo, se lo cambia a todos, porque está realmente el Listo. mismo en todas partes. Ok, vale, entonces voy a hacer eso más bien porque sí me tenía un poco loco eso. Listo, profe, eso es todo entonces. Bueno, vamos a ver quién más habrá subido la manito. Santiago. Con respecto a eso que estaban diciendo del array, en el libro hay una función que pasa una lista a una matriz y ahí se ve cómo utilizan el for para llenarlo de false o de true dependiendo de cómo está en la lista. Ok. Ok. Gracias, Santiago. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Estaban muy calladitos. ¿Ninguna duda, Miguel Ángel, como siempre? ¿No va a tener dudas hoy? Ni Aguiar, María Alejandra. No, hoy no tengo dudas, profe. No, tampoco. Bien. Entonces, ¿qué? ¿Vamos para el quiz ya? Ah, no, ahí José levantó la mano. No, Kevin. Profe, como por tener bien claro el concepto, en la parte donde dice conexión de componentes, dice que existe una estructura estática y una estructura dinámica. ¿En cuáles transparencias? En esa misma diapositiva, unas cuantas atrás creo que es, en la que estaba. Ah, ya me acuerdo que es. La número 18. Que Ah, la número no, 18 por creo. acá. Sí. Ujú. Oh, ¿cuál 18? ¿18 en dónde? Dice estructura jerárquica del Ah, sistema, creo que por aquí aspectos es. 1. ¿Aquí? Yo creo que es por acá. Por acá. ¿Sí? Es esto, ¿cierto? Sí, más Ah, adelante. bueno, entonces aquí lo que hay es que, Sí, por ahí, más ahí voy, sí, aquí están adelante. aspectos a tener en cuenta, conexión entre componentes, etc. Voy, ¿por qué está esto aquí? Porque, ¿cuál fue la razón por la que apareció el estado? Entonces, el estado aparece porque hay unas ineficiencias típicas de lo declarativo y unas dificultades, por ejemplo, para reutilizar cosas que, que se necesitan resolver y que se resuelven con el estado explícito. Entonces, cuando aparece eso, también aparece otra manera de construir sistemas, o mejor dicho, hay que tener en cuenta ahora esto nuevo para construir sistemas. Y entonces se habla aquí de que cuando uno trabaja con estado, hay unos principios que hay que tener en cuenta eh, para que la cosa se pueda controlar bien. Compartimentar la responsabilidad, poder intercambiar, que todo el mundo sepa lo que están los otros y documentar cuidadosamente las interfaces.
que se usa una metodología de diseño en la que uno empieza con poquitas y va creciéndolo, que no debe optimizar al inicio porque es mejor al final, hacerlo al final del desarrollo y solamente si existen problemas de desempeño, y que hay que a veces estar reorganizando el diseño tanto como sea necesario. Bueno, eso son cosas sobre el diseño. Y después dice, un sistema, cuando uno construye un sistema con estado, entonces, que soporte el desarrollo incremental, en qué cosas tiene que cuidarse. Entonces, lo primero es que como tiene estado, a uno le va a pasar que las cosas ya no son declarativas. Es decir, que las variables van a poder tener valores diferentes, van a cambiar de valores, etcétera. Pero que no sea declarativo quiere decir que ya tengo que empezar a tener cuidado con eso. Pero en general, a pesar de que el modelo ya no es declarativo, uno suele hacer componentes declarativos. ¿Qué significa eso? Uno hace un componente que dice este componente se encarga de tal cosa y desde un punto de vista comportamental parece declarativo. Así por dentro tenga celdas. Por ejemplo, yo puedo muy bien hacer una función que sume todos los elementos de una lista y hacerla con estado explícito. Crear una celda y sumar, o como ustedes hicieron, o como están haciendo en el taller, una que calcule Fibonacci, que calcule no sé qué con estado explícito. Listo. Pero que lo haga con estado explícito no quiere que cuando yo la use pensando en que eso por allá adentro tiene celdas. A mí no me importa que eso allá adentro tiene celdas, porque desde el punto de vista mío de usuario, eso no va a afectar lo que yo voy a hacer. Entonces, aquí lo que dice es que uno suele diseñar un sistema a punta de componentes que a la luz de los externos son como, es como declarativo y tienen solamente una manera de usarlos. No, para usted usar mi librería, puede usarla con esto, con esto, con esto. Usted no sabe cómo está hecho eso por dentro. Y la manera de usarla es realmente declarativa. Entonces, dice que cuando usted construya sistemas así, tiene que tener en cuenta cómo se conectan los componentes y ojalá lograr los componentes de manera más independiente posible. Cómo se comunican los componentes, que esa comunicación ojalá sea independiente del modelo, mejor dicho, que la cosa parezca lo más declarativa posible. Y bueno, que cuando usted vaya a compilar, y que cree cosas que sean suficientemente eficientes, que la compilación a veces, los compiladores a veces tienen que hacer decisiones para que la ejecución sea eficiente. Entonces esos son los aspectos a tener en cuenta, pero realmente, digamos que esto es como un complemento. Fíjense que esto no está dentro de los entendimientos perdurables del curso, porque en esto nosotros no hacemos énfasis. Solo que aparece allí para decir que cuando aparece el estado, desarrollar sistemas es un poco más complicado que cuando no hay estado explícito. Eso no sé si era lo que me preguntaba. Sí, profe. Sí, gracias. José ya nos había levantado la mano, pero ya no la tiene levantada, ya no. Ah, no, ahora fue Daniel Gaviria. Profe, pero cuando aparece el estado se hace más complejo la implementación, la construcción de un lenguaje de programación por, por las características o por el hecho de tener que interactuar y manejar los estados de memoria dentro del lenguaje de programación. Eso, es solamente por eso, es solamente porque las variables, a ver, la cosa es, ¿qué es lo que lo hace difícil? Voy a decirlo conceptualmente primero. Conceptualmente, lo que hace difícil el tener estado es que usted pueda escribir cosas como esta. A X, asígnele X más 1. Eso conceptualmente va contra toda lógica porque nos enseñaron en matemáticas que X siempre era diferente de X más 1.
Entonces, lo más difícil del Estado es aceptar que estas cosas pueden pasar. En OZ, usted no podría escribir eso. Usted tendría que escribir esto. X igual a arroba, ni siquiera arroba X más 1. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué no se te hace obligatorio hacerlo así? Porque una cosa es hablar de la identidad de la celda y otra cosa es hablar del contenido de la celda. Y usted con X habla de la identidad de la celda y con arroba X habla del contenido de la celda. Y con esta operación lo que está diciendo es que a la celda de identidad tal, cámbiele su contenido por este contenido nuevo. Pero en los lenguajes estándar esa distinción no está. Y conceptualmente esto es lo que hace que la asignación sea un concepto complicado. Profe, pero usted dice que pero usted dice que en los lenguajes actuales esa implementación, esa construcción no está. Más bien sí está, pero nosotros no la vemos sino hasta que conocemos este tipo de cosas. Ah, en los lenguajes, no, en todos los lenguajes está esto así. Es más, ustedes aprendieron a programar así y ustedes no ven esta diferenciación entre una celda y una variable, sino aquí que hacemos la diferenciación para mostrar que lo que ustedes han manejado toda la vida son celdas, no variables declarativas realmente, sino celdas. Ahora, que ustedes la llamaban variables, las pueden seguir llamando variables, pero ya saben que una variable se comporta en los lenguajes estándar más como celda que como variable declarativa. Digamos que eso, para mí, o sea, ustedes ya dominan esas cosas y les puede parecer, ¿cómo les digo yo?, natural escribir este tipo de cosas. Pero cuando uno va a enseñar a programar a alguien, lo más difícil de enseñar es la asignación. Pero la pregunta, Daniel, era, ¿cuál era la pregunta, Daniel? Era si los lenguajes de programación, esto es un problema o no es un problema. Esto normalmente no es un problema porque ya está, entre comillas, dominado. Pero conceptualmente sí es importante distinguir entre celdas y variables declarativas. Cuando usted mezcla cuando usted mezcla esto con concurrencia, entonces es cuando más se va a dar cuenta. Nuestro modelo declarativo le podemos poner hilos donde quisiéramos y eso hacía exactamente lo mismo. Si usted coge el modelo con estado y le pone hilos donde quiera, eso ya no va a funcionar. Y no va a funcionar porque, por ejemplo, cuando usted dice, voy a poner un ejemplo, cuando usted dice en el modelo nuevo, en el modelo, for y no me acuerdo la for y sí, en o algo así, do. Digamos a x, asígnele x más y. A x, asígnele el contenido de x más y. Y digamos que aquí antecitos habíamos empezado con x igual 0. Cuando usted hace esto en el modelo con estado y dice, no, voy a ponerle un hilo aquí, voy a ponerle aquí thread. ¿Cómo creen que se va a comportar ese hilo, ese for? Se van a crear n hilos. Cada hilo va a ser a x, asígnele arroba x más y, donde y en un caso es 1, en otro caso es 2, en otro caso es 3, en otro caso. Pero pregunta, ¿en qué orden se deben ejecutar los hilos para que esto dé la respuesta correcta? El acumulado de la suma de todas esas cosas. ¿Me están escuchando? ¿Ninguno quiere opinar? No se sabe porque depende del planificador. Exacto. O sea, usted cuando pone esto en hilos, ya usted perdió el control de qué hilo se va a ejecutar primero. ¿Y qué tal que no se ejecute primero el hilo con i igual 1, sino primero el hilo con i igual 2? Y luego
y, bueno, tal vez, bueno, no sé si este sea un buen ejercicio, pero muy probablemente el orden en que se ejecuten los hilos es muy importante en su iteración. Entonces uno puede poner thread en cualquier parte. En el modelo declarativo que teníamos, cualquier cosa que hubiéramos hecho, usted le puede poner thread donde quiera y eso funciona igual. Entonces, esas son las complicaciones que trae aceptar estado. No sé si Daniel... O sea, el estado tiene su complicación, tiene sus ventajas, pero hay que ser muy cuidadoso con el estado. Sí, 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 señor, profe, gracias. Bien. Bien. ¿Quién más? Entonces, ¿nos vamos para el quiz? Listo, muchachos, nos vamos para el quiz entonces. No se me vayan a desconectar. El quiz es importante que lo hagan por si acaso tienen alguna pregunta o alguna cosa y para yo poder contarles cuál es la clave y todo eso. Listo, profe. Vale. Bueno, entonces vámonos para el quiz, muchachos. Ya entren al campus, entren al quiz. Y ya les escribo cuando estén listos. Le van levantando la mano y cuando estén todos listos les digo cuál es la clave. Bueno. Miguel Villanueva. Ah, ya está listo Miguel, ya está listo ¿qué? Muy bien, Carlos, Almario. Sí, esto es más rápido que en la clase, allá que en la escuela, que en el edificio. Me faltan unas manitos todavía. Listo, profe. No me estés callando ahí, que está pegado. Yo ya estoy, pero no sé si se levanta la manita o no. Sí, sí, todos tienen la mano levantada. Me falta José Llanos. No, profe, ya estoy listo. Ah, es como no levanta la mano. Alce la mano. Ante la mano, hijo. A ver si la puedo levantar. No la quiere levantar. Y Stephanie también. Stephanie no ha levantado la mano. No sabemos nunca, no supimos nunca si nos está escuchando o no. Sí, sino que no he encontrado dónde subir la mano, pero ella está ahí, Ah, que ya bueno. está lista. Bueno, listo. Hay que darle en participantes y ahí está. Entonces les voy a decir la clave es celdas con C mayúscula. Ya la escribo. En el chat. Se llama quiz estado, ¿cierto? Sí, quiz en estado, sí. ¿Celdas con C mayúscula? Sí, señora. Y cualquier pregunta me la hacen por aquí. O por el chat. Y si es muy personal, me la hacen por el chat para mí solamente y no para todos.